Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Debatiendos. Una vez más, estamos por acá para debatir, para dialogar sobre diversas situaciones que ocurren dentro de la República Bolivariana de Venezuela. Kendry Chávez, bienvenido. Gracias, Jonathan. Bienvenido a Debatiendo, programa número Es el 17 todavía. No Sí. recuerdo ya el número. Bueno, para iniciar, Kendry, yo quiero felicitar a los hombres y mujeres del pueblo de Venezuela por la resiliencia, por la resistencia que día a día vemos y vivimos dentro del país con diversas situaciones, sobre todo si son de las regiones y no son de la capital venezolana. Eh, Porque hay que también colocar acá un programa que se supone que es para incentivar el debate, la crítica, la autocrítica, y debemos criticar la situación que se vive en el país con el sistema eléctrico. Sabemos que estamos en un proceso de ahorro energético debido, bueno, a las olas de calor, a una situación. Ayer se cumplieron Ya se cumplieron 45 días. de la ola de calor extremo. Estuve viendo en unas plataformas de comunicaciones de otros países un, una gran ola de calor que está arropando el Caribe y está afectando los sistemas eléctricos, pero bueno, la situación en el país está un poco, digamos, complicada en lo que es la situación eléctrica. No porque estemos en contra o la población esté en contra del ahorro energético, no. He hablado con muchas personas que dicen, estoy de acuerdo, entiendo, pero dame un horario, Sí, no, dame un cronograma, no, ya ni siquiera había un método, ¿no? Decía, mira, mañana toca el corte a las 3 de la tarde y de repente no, y el otro día te toca a las 10 de la mañana, ya ni siquiera el método está de que hoy me toca a tal hora porque ya no hay. no hay un cronograma. No hay un cronograma, específico, no hay zonas específicas que le hagan el corte. Más allá de una explicación que dio la presidenta encargada de Elsie Rodríguez, de ahí para allá no ha habido más información acerca del corte eléctrico, y más allá del corte eléctrico también están denunciando muchas fluctuaciones eléctricas que ha dañado una gran cantidad de aparatos eléctricos. Esta situación se presta para que algunos sectores, algunos sectores de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y la presidenta encargada, lo utilicen como un método para calentar las calles, para generar una nueva etapa de guarimba. Sí. Y hemos visto, bueno, ya no sé si lograste ver el mazo dando ayer, hemos visto que están preparando una serie de situaciones con estudiantes, con algunos sectores, para calentar las calles y llevar nuevamente el país a la desestabilización para que Venezuela no tenga la paz por la que estamos trabajando. Sí, hay dos escenarios que se están viendo muy expuestos por el tema del recalentamiento de la calle por parte de la oposición. Es una realidad que está allí, Jonathan, que es el tema del salario y el tema de la falta, el hecho de que se está yendo mucho la electricidad en los últimos días. Como dices tú, no hay un cronograma establecido, no hay una hora que uno como pueblo se prepare y se va a ir la electricidad, simplemente se va. Tampoco hay una hora establecida mínima. Hay un ambiente de tensión. Sí. Porque uno está así como que, ahora me toca el corte. Sí, ahora me toca el corte. Entonces, eso algo anecdótico. Cuando se va la luz, la gente se alegra, ya se fue la luz, Sí, ya sé que ahora me va a llegar. Sí, personalmente viví en estos días algo anecdótico, que no se fue todo el día y no dormí
esperando que se Yo fuera anoche, yo anoche. Sí, esperando que se fuera toda la No noche. se fue en todo el Y se me hizo a las 6 de la mañana y yo sin dormir esperando que la electricidad se fuera. Entonces, esa es uno se lo toma de manera jocosa, pero realmente ese es un problema que se está viviendo y que bueno, es que desde acá se han llamado Por colecta. a tomar algunas correcciones y que bueno, esto es importante también que se debata en las calles, que se explique también los motivos. He escuchado unos carajos ahí estos días hablando, de paso se va la luz y tengo unos vecinos muy agradables que ponen música, pero esa noche como que se les acabó la batería, pues, y comenzaron a hablar de política. Entonces yo estaba aquí como que, coño, no me puedo meter en la conversación porque me dividí una pared y al final no entendí si estaban a favor, si estaban en contra, pero ya me tenía ya un poquito de mal humor. ¿Política o senadores de oficio? Eran opiniones absurdas, porque una de las opiniones era, sí, yo estoy de acuerdo con el aumento, pero bueno, el aumento no fue mucho, pero ¿para qué aumentaron? Pero hay que aumentar. Bueno, yo creo que al trabajador no se le debería pagar, sino que solamente hay que pagarle el que trabaje de verdad. Porque uno tiene que llegar a donde estás con los méritos, pero bueno, tú tienes que entender que es importante que la población salga adelante, hay que darle más trabajo al pueblo, pero no todos pueden trabajar. No, sí, hay una. Entonces yo estaba así como que, ya, coño, de tu mamá, Mira, hay una dime qué es lo que quieren. Hay una realidad, de Jonathan, que se están viendo mucho, porque vuelvo y te repito, han salido muchos afinadores de oficio. Ejemplo nosotros, pues. Ejemplo nosotros, muchos expertos en la parte laboral y en la parte económica, en concerniente al trabajo. Una de las grandes contradicciones que existe en Pueblo Aguas Abajo, porque creo que tenemos que dividir la temática de las discusiones, están los expertos económicos, unos a favor, otros en contra, eso es algo natural. Pero entonces estamos nosotros lo de Aguas Abajo, entonces un sector que me imagino que ya con la incidencia siguen la tendencia opositora cuando no están de acuerdo con las prestaciones. Dicen que esa es una tranca al empresariado, que por eso es que el empresariado no... Ya lo que hablamos la semana sí, pasada. eso era, o sea, sí, lo que cuando estábamos tú ves a un trabajador defendiendo los intereses del dueño de la empresa, cualquier decisión hace carajo va a ser de no, hermano. No. Usted es parte usted está haciendo rico un carajo con el trabajo suyo. Entonces está esa realidad, pero de una vez, pero de una vez le exigen al gobierno una serie de aumentos que también son sin sentido. Sí, lo vi, creo que es el presidente de Fedindustria, uno de esos carajos, que estaba diciendo, que fue antes del primero, ¿no? El trabajador, hay que aumentarle el sueldo, pero elimíname las prestaciones. Elimíname las prestaciones porque eso es un daño. No puedo es un daño a mi patrimonio económico y ya sabemos lo que saben. Nosotros no sabemos mucho de eso, yo no creo que lo dijiste, somos de ese grupo más que, bueno, opinamos hasta donde nuestro límite nos llegue. Pero hay una realidad económica que es la ganancia, que es lo que llaman plusvalía, hombre trabaja. A ti te pagan por hora o te pueden pagar un día laboral, pero tú generas el triple o el cuádruple en esa cadena de producción que son las empresas, eso lo sabemos. Esa es una realidad que ahí es donde esa diferencia de gasto es la que hace que el empresario se haga más rico. Entonces, bueno, esa serie de contradicciones que ha calentado la calle, por lo que te estoy diciendo, por un lado, el tema de las prestaciones, la temática de la reforma de la ley orgánica, y tenemos que también recordar
que yo el otro día estaba hablando con una hermana, que somos, cada vez te pongo que somos un poco más viejos que tú, y nos acordamos de la famosa tripartita, donde se elimina porque exigieron las mismas condiciones que para mejorar el salario del trabajador, para mejorar tener mejores condiciones de vida, había que eliminar las prestaciones. Se eliminaron las prestaciones en ese momento, en el gobierno de Rafael Caldera, en el segundo gobierno, y si me preguntas a mí, las condiciones de trabajador creo que me armaron porque fue uno de los gobiernos más decadentes económicamente de lo último. Ya se puede decir que llegó como cuando llegó un corredor, que ya no puede más. Llegó arrodillándose, llegó arrodillado, llegó sin aire ese gobierno en el segundo gobierno de Caldera, que ahí pasó de todo, crisis financiera, atentado financiero, la eliminación de la tripartita, la famosa frase de Teodoro Pecó, estamos mal pero vamos bien. Entonces, ahí la historia me dice que ese no es el camino. Por Claro, mucho porque que nosotros no sepamos de teorías económicas laborales, ni en esas especificaciones que discuten economistas. Traemos esto a colación porque me parece contradictorio que los trabajadores muchos se presten para ese tipo porque de me parece que no se entiende el tema. No. Esa es una de las críticas que siempre hemos tenido. Muchas de las cosas que se hacen dentro del proceso revolucionario bolivariano chavista desde el 99 para acá, parece que fuesen a la moda, a pesar de que existe un plan, Proyecto Nacional Simón Bolívar, los distintos planes de desarrollo que van concatenados uno con el otro. Hay muchas cosas que se hacen por moda, y esta es una crítica que hay que hacerla al proceso revolucionario en el cual nos encontramos. Ejemplo, vámonos a cosas recientes. Los CLAC. Los CLAC cumplieron un proceso justo, necesario, pero muchos lo tomaron por moda. El presidente Nicolás Maduro retomó la bandera del fortalecimiento de las comunas y muchos lo agarraron como una moda. Salas de gobierno tienen un plan, tienen un propósito, pero muchos todavía lo ven como moda. Consejos comunales, las consultas, lo ven como una moda. Entonces nosotros tenemos que entender que hay diversos procesos, hay diversos mecanismos que se están realizando, que se hacen y no pueden quedar ahí. Una de ellas, obviamente, en Venezuela hay una ley de trabajo que algunos sectores quieren que se modifiquen algunas cosas, pero entonces el trabajador que nunca ha leído la ley, y obviamente nunca la vas a entender, se presta para ponerte la soga en el cuello, jalarla y patear su bote. Aquí creo que nosotros tenemos que estudiar, todo está concadenado, Jonathan, a los hechos que tú estás diciendo. Son hechos históricos que se vienen viviendo, que se vienen planificando a través del presidente, el comandante Hugo Chávez, donde él hace una serie de transformaciones sociales, y una de las transformaciones sociales es la reforma en plenitud de la Ley Orgánica del Trabajo, donde para muchos le extendió y le dio, también tuvo su crítica, porque siempre hay un sector, hay que decirlo también, un sector de la izquierda radical que siempre está en contra, porque para nada es suficiente. La radical y la pendeja. Para nada es suficiente, pero para los estudiosos es igual que pasa con la Constitución. La Constitución fue la más novedosa y todavía sigue siendo la más novedosa. Y aún hay cosas que modificar. Sí, después se han descubierto por la dinámica misma de los cambios mundiales, la política, todo lo que son las dinámicas,
que lleva la modificación, la ley orgánica del trabajo, que pasa por ese mismo proceso, un proceso totalmente adecuado para la época, y ahorita te están exigiendo, pero si tú ves las transformaciones, si me preguntas a mí, son las equivocadas. Ahora, no estoy allá tampoco, ni juzgo, porque tampoco estamos para juzgar, simplemente damos nuestra humilde opinión. ¿Por qué? Porque si vamos a estudiar el proceso del salario y el proceso de la recesión económica y financiera que vivió Venezuela, no fue algo que lo buscó Venezuela, no fue algo que lo buscó el comandante Hugo Chávez, no fue algo que lo buscó el presidente comandante obrero y primer presidente chavista Nicolás Maduro Moro. El presidente Maduro se vio obligado, cuando vamos a buscar otras alternativas en el tema del salario, lo que está sucediendo con la presidenta encargada de ese Rodríguez. Pero lo que tú te vi unos números allí donde nosotros teníamos un bloqueo, tenemos un bloqueo, tenemos una recesión en toda la temática con esos bloqueos, donde nos llevó la economía. Pero de hecho, a pesar del bloqueo, gracias a las políticas del presidente Nicolás Maduro, venimos del 2020-2021 en un proceso de crecimiento económico continuo. Sí, Venezuela, una realidad. Venezuela a finales de 2025 estaba proyectado que el año 2026 iba a ser el país con más crecimiento en Latinoamérica. Y obviamente al imperio norteamericano no le conviene el crecimiento de Venezuela, y esa es una de las razones, uno de los motivos que lleva al secuestro del presidente. Claro, es que imagínate tú que yo te bloquee, que yo te sancione, que yo te haga un bloqueo ya de forma violenta, no un bloqueo financiero, no un bloqueo, no son sanciones económicas, sino que voy más allá y te hago un bloqueo aéreo, un bloqueo marítimo, y sin embargo, la maquinaria económica, gracias a esos métodos y herramientas que buscó el comandante Maduro, fueron siendo efectivos. Ahora, esto también ha generado cierta dinámica hasta en la misma política. Y nosotros, volví y te repito, nosotros no buscamos hacer un programa en busca de ni siquiera en busca de la verdad, porque yo no sé si tú te pones a ver, son problemas que se van dando y van enfrentando a Venezuela, y uno lo más que pide desde aquí es la unidad de los patriotas. Ahí es donde debería de ser la gran solución. Porque vuelvo y te repito, tú ves las contradicciones que existen hoy en día en todas las temáticas que estamos hablando, sobre todo en la temática laboral, y te vuelvo a hacer énfasis. Bueno, se tiene que eliminar las prestaciones, entonces ¿para qué estás pidiéndote un salario? Si de todas maneras no sé mucho, y a lo mejor los economistas, expertos en el salario, me van a corregir, y ojalá se generara el debate aguas abajo en vista de esto. Bueno, yo estoy de acuerdo que eliminen las prestaciones, porque eso me va a dar mayor estabilidad de empleo, me va a abrir un campo, me va a aumentar. Pero si el salario, la gran realidad del salario, como se está buscando, es para la acumulación de las prestaciones, la que tú tengas algo acumulativo cuando te retires. Creo que esa es la realidad de todo, por lo que yo he escuchado y he entendido. Ahora, si tú pides la eliminación de las prestaciones, ya de que te sirve el salario. Yo creo que ya sería un ingreso salarial, un ingreso como se viene dando. ¿Por qué? Porque ya el interés acumulativo no existiría. Simplemente, año a año, te darían y empezaría al año siguiente como que si fueras nuevo. Pues no van a existir intereses acumulativos, no va a existir homologación, no va a existir nada. Creo que esa es la realidad de la eliminación de las prestaciones. Pero más allá de eso, yo creo que el gran debate sería
El gran debate sería de nosotros es el por qué está el salario en 130 bolívares. Creo que nosotros, muy dentro de nosotros, sabemos la realidad, que ya lo hemos nombrado hasta el cansancio, la serie de ataques que culminó el 3 de enero y sigue todavía, porque la presidenta encargada sigue enfrentando y el Estado Mayor político sigue enfrentando ese enemigo. Ahí es donde está que nosotros tenemos que debatir, yo no salir y hacerle eco a esos rumores que estamos hablando, no, que yo merezco 3.000, que yo merezco 4.000, que yo merezco 2.000, sabiendo que no tiene basamento de ningún tipo económico ni financiero a ninguna clase. Es un comentario, pero va a ser muy polémico, no quiero generar polémica por ahí. Hay una situación, Henry, que se viene viendo desde el 3 de enero hacia acá. La cual, bueno, yo estaba evitando hablarla, conversarla, pero se supone que este programa, uno de sus propósitos es incentivar el debate de la situación país dentro de los distintos espacios políticos, pues, territoriales, desde las calles, las comunidades, los hogares, pero un debate que sea sano, un debate que sea constructivo y no como el que te acabo de comentar de mis queridos vecinos, que al final no sé qué carajo por el fin de lo que estaban debatiendo. Tú como militante del PSUV, militante del proceso de Hugo Chávez, que continuó Nicolás Maduro y que, bueno, que hoy continúa en el poder con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿consideras que el chavismo se fracturó después del 3 de enero? Pero, antes de hacer estos humildes, lo digo por las diversas declaraciones en redes por eso que sí, de unos en contra de lo que vive en Venezuela hoy, otros a favor. te lo voy a poner desde una anécdota personal, que siempre hay personas que van contrario a lo que pudo haber pasado en una realidad. Una vez un vecino le estaban robando la camioneta. Ya vas a ver por qué el ejemplo. Eran como las 5:30 de la mañana, yo siempre me acostumbraba a hacer el café con mi hermano y nos poníamos a conversar, justamente de mucha política, abríamos las puertas y yo me asomo y me pusieron, el muchacho menos mal que era frío y me puso frío en el momento que no tenía emociones y cuando él me ve, me detalló, yo andaba sin franela, que no cargaba nada y me puso un revólver en el pecho. Quédate quieto que estamos robando la camioneta de... Después se generó una polémica, Jonathan, los vecinos empezaron a comentar que yo lo hubiera desarmado, que yo lo hubiera hecho esto, que yo lo hubiera hecho aquello, que yo lo hubiera hecho de cierta forma. Te digo esta anécdota, Jonathan, porque el 3 de enero hubo una realidad, ya todos nos despertamos con esa realidad. Una realidad de que hubo una invasión a nuestra soberanía, hubo una invasión, lamentablemente hubieron muchas bajas, y termina con el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moro, y su señora esposa, la primera combatiente Silvia Flores. Esa es una realidad que sucede. Previo a eso, hubieron mucha dinámica en el tema, que tampoco quiero hacer muchas opiniones sobre eso, en el tema de la preparación hacia una venidera invasión. Eso lo sabe todo el mundo, las preparaciones,
desde las comunas. Desde las comunas, el tema de la defensa territorial. Se dieron unas propuestas muy interesantes, se implementaron unas estructuras de comando interesantes dentro de los territorios, donde hubo también una articulación cívico-militar allí. Pero la realidad nos pegó a todos en la cara de que pasó lo que pasó el 3. Ahora, la gran pregunta, ¿y por qué le tocó a la camarada Deixier Rodríguez, Deixier Rodríguez, le tocó asumir el liderazgo después del 3 de enero? Ella sale dando unas declaraciones. Le tocó porque estaba en la cadena de mando. Le tocó porque lógicamente estaba en la cadena de mando. La vicepresidenta constitucionalmente le corresponde. Yo creo que ahí se desmontaron otras realidades que sí, nuestro presidente constitucional, como se había dicho, como lo dijo el CNE, era el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que nosotros esos detalles tenemos que irlo también debatiendo. Ahí sí se rompen ya los comentarios, se rompe lo mediático, que el presidente era el mundo, el presidente era la gran contradicción que también se viene generando, que vive la oposición, están llamando a elecciones y no reconocen el mundo, que no sé dónde está. Exacto, o sea, estás llamando elecciones, quieres elecciones ya, pero según tú, ahora, el presidente es otro. Por ahí salió la señora esta loca, diciendo que la Asamblea Nacional, que ella no reconoce, tiene que reconocer y declarar que hay un vacío de poder porque Maduro no está en la presidencia, pero tú no reconoces que Maduro es presidente. Sí, por eso. Es una serie de contradicciones. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que, nuestras contradicciones, sí vale la pena debatirlas. Porque lo que pasó el 3 de enero no es algo, no fue algo que nos transformó. A mí me generó también una serie de contradicciones. A ti también te generó una serie de contradicciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hubiera hecho? Que Con los antecedentes. Muchos esperaban un derramamiento de sangre. Ajá, con lo que viene, con lo que pasó. De hecho, hay muchos compañeros dentro de las filas del chavismo que criticaron a Irán porque Irán le respondió a Estados Unidos luego de que Estados Unidos mató a las niñas en el colegio. Por eso te digo. Y esos mismos compañeros critican que Venezuela no se defiende. Ahora, son dos realidades muy distintas. Pero ve la contradicción. Por eso, sé que las contradicciones están. Yo critico. Muchos esperaban un derramamiento de sangre. Muchos, por más que admiraran a Pinochet, estuvieron en contra de cómo Pinochet se inmoló. Perdón, Salvador Allende. Salvador Allende se inmoló, auspiciado por el golpe de estado de Pinochet. Muchos criticaron eso. Más allá de que yo lo admiro y me lo tatuó, porque decían, hay otras épocas para luchar. Ahora, hay un previo que yo creo, hay un antes, Jonathan, que yo creo que esa es la realidad que nosotros tenemos que estudiar. No las críticas posteriores, porque lo que te viene anterior es lo que te está generando esto. ¿Estábamos preparados para eso? No. Una realidad. No estábamos preparados. Y la diferencia entre Irán y Venezuela, lamentablemente, es muy grande. Se tomó la mejor opción. Si tú me preguntas, humildemente, contra los defactores que están diciendo tomemos las armas y nos vamos a combatir a un enemigo fantasma, en esa alusión mediática, en esa alusión heroica de que yo voy a combatir un cuerpo a cuerpo, sabiendo la historia reciente que Estados Unidos no cree en los cuerpos a cuerpo,
porque ha tenido fracasos en los cuerpo a cuerpo, entonces vas a Todas sus guerras recientes ha sido con personal dentro de los territorios las han perdido. las han Y perdido. solamente se dedican Y a ellos, bombardear claro, y ellos con empezaron drones. con drones. Ellos empezaron con una temática que fue la contratación de mercenarios, que pasó aquí también en el Y Estado fueron Sur, derrotados. y fueron derrotados. Después ellos suben de nivel y empiezan con ataques cibernéticos, ataques informáticos, ataques de todo tipo, hasta armas manipuladas a distancia por control remoto. Con Y armas, y se dice hay que que utilizaron... hay que tomar en cuenta una cosa. A Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, le conviene o le convenía que en Venezuela se iniciara una guerra formal. Sí. Porque hay que recordar que ellos viven del gasto militar y que Venezuela, el gobierno de Venezuela, haya levantado la bandera de la paz, es una derrota para los intereses de Estados Unidos. Muchos dentro del chavismo esperaban un derramamiento de sangre, pero ni siquiera un derramamiento de sangre, o sea, lo que he escuchado pues como para vamos a salir y vamos a defender, no. Ahora, Ellos esperaban era que bombardearan Venezuela, mataran venezolanos para decir, viste, nosotros lo dijimos, nos iban a atacar. por eso te estoy diciendo, son realidades que yo creo que ya estamos pasando a otro nivel ya de una utopía sádica. Porque, vuelvo y te repito, hubo una realidad el 3 de enero. Y yo creo que nosotros tenemos que asumirla. Es lamentable. Nosotros no estábamos, y lo digo con mucha responsabilidad, nosotros no estábamos preparados. Nos lo tomamos como un juego. Nos lo tomamos como un juego. Nosotros no estábamos preparados ni siquiera para recolectar agua en nuestro territorio. Nosotros no nos preparamos y todavía estamos, sé que hay muchos especialistas en comunas, hay muchos comunólogos, existen doctorados en comunología, pero nosotros todavía estamos a esto. Desde que Chávez empezó como no hemos consolidado una comuna. Mira la diferencia, esto que estás diciendo con el caso Irán. El ejército iraní, existe el ejército de Irán, que es el ejército formal, con cierta cantidad de reserva, de personal efectivo. activo, sí. Existe la Guardia Revolucionaria, que tiene mucho más personal y es como una especie de ejército religioso. Sí. Pero eso a nivel de Irán. Pero internamente, el país está organizado en lo que viene siendo acá las SODIs, ¿cierto? 31. Pero cada una de esas zonas de defensa son autónomas del ejército central, porque si yo ataco, es lo que se vio en Irán, mato al líder del ejército, se supone que se desmorona. En Irán están organizados de cierta manera que no hay cabeza, es un monstruo de múltiples cabezas, matas una y nacen tres. Venezuela no ha llegado a eso. Venezuela todavía depende de un ejército central, de un mando único, y tú lo has dicho, no hay la preparación, las condiciones logísticas de lo que es la guerra de todo el pueblo para nosotros mantener una guerra. Entonces, ahí yo he escuchado las diversas partes que hablan, pues, desde los que están a favor de mantener la paz, como de los que quieren que, bueno, que Venezuela se defienda. Volvemos a las contradicciones, lo dijimos aquí. El presidente Nicolás Maduro el 1 de enero dijo, aquí hay petróleo para vender a los Estados Unidos, vamos a sentarnos a negociar. Estamos sentados negociando. Lo dijo Nicolásito hace una semana en una entrevista a un FAF. La liberación del presidente de la República va a depender ni siquiera del juicio, sino de las negociaciones que se están realizando. Claro, por eso te estoy diciendo. Y, porque te interrumpa, y hay un documento, que es el documento muy bueno, de tema de la peregrinación,
donde, porque hay muchos, no, pero es que no están hablando de Nicolás, no dicen nada de Nicolás, a Nicolás, no. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los tres objetivos de la etapa en la que estamos viviendo? La primera, rescatar al presidente Nicolás Maduro, la diputada de primera dama Silvia Flores de su secuestro en Estados Unidos. Segundo, mantener la paz del país, la protección y el bienestar del pueblo y el camino a la recuperación económica para todos los sectores. Y el tercero, mantener el poder político para seguir construyendo el proyecto de la Revolución Bolivariana, legado de Bolívar y Chávez. Ahí. Ese es el propósito de esta presentación. Ahora, hay un detalle. No, pero es que, mira, la presidenta se está sentando con la oposición. Ya va, pero tú tienes desde el 2013 diciéndome que necesitamos en Venezuela una oposición democrática que se siente y dialogar con el gobierno. Ahí está. Por eso te digo, estamos en un proceso que a lo mejor tú y yo sentados aquí no logramos asimilar, a lo mejor no lo entendemos, pero tampoco creo que me da mi pie para salir a atacar. Porque creo que eso es lo más... Caemos en el juego. Ojo. No estamos diciendo, de hacer una contradicción nuestra, y no sería la primera, no estamos diciendo de que tú no puedas brindar tu opinión al respecto de... No, nosotros, para sacar el primer programa de este año, nos reunimos varias veces, sí, vamos a hablar, sí, por eso. Vamos a decir, hay cosas que no se pueden tocar por temas porque son, vamos a decir que son secretos de Estado, que no se pueden comentar por diversas razones. Estábamos en lo caliente del momento. Entonces, ahí tú puedes criticar, como iniciamos este programa criticando el tema del problema eléctrico, sí, pero eso no quiere decir que tú te vas a hacer parte de los que realmente son tus enemigos, que es la ultraderecha venezolana, que se está convirtiendo en un peligro no solamente para Venezuela, sino para todas las ultraderechas del mundo. Sí. Tanto que el extremismo de la derecha venezolana quiere poner a pelea a Europa con Estados Unidos. Eso ahí para que ahí se ve mucha tela que cortar lo que tú estás diciendo con el tema del extremismo venezolano, del nuevo derecho. Pero hay una realidad, Jonathan, volvemos a hacer la encuesta. Yo, Kendrick Chávez, llamo a que tomemos el fusil. Lo tomamos el fusil 1, bonito, repito. Creo que lo dije el 3 de enero, lo dije el 4, lo dije el 5. ¿A quién? ¿Contra quién? Exacto. ¿A dónde me voy a poner? Allá en el extremo del estado Falcón, una mira, no sé a qué gringo consigo por allá dos. Volvemos al tema del principio. Y no te vas a conseguir los gringos porque esa es frontera con Curazao. Sí. Venimos al otro punto. Párate y la organización. No hay organización. No estamos 100% organizados. Tú hablaste algo muy clave del tema de Irán. Irán partió su defensa en 31 partes. Y Irán tiene 20 años preparándose, donde cada quien es autónoma en los diversos armamentos y la única orden que existe es hasta el último ahora que esté en pie. Hay una cosa. En cualquier país del mundo que no sea musulmán, que no sea árabe, que no sea Irán, asesinan a una persona y tú sufres la muerte de esa persona. Dentro de la religión musulmana, se celebra. Dentro del pueblo iraní, se conmemora. Hay una ley cultural que te dice de que si a un compañero lo asesinan, se convierte inmediatamente en mártir. Sí. Y eso tiene que ver con la cultura religiosa por el tema del nieto de Mahoma, que fue asesinado por la otra fracción de la religión musulmana, porque esa es otra cosa. El occidente, el gobierno, los gobiernos occidentales se aprovechan de la división religiosa para incentivar y motivar una guerra, que bueno, que es un tema que tienen que estudiar.
Ahora, profundo y complejo. hay un detalle, Kendrick. Este tema lo estamos tocando, que yo no quería en lo personal tocar el tema, porque realmente, como te dije, hace unos días, considero que ni siquiera es necesario decir ciertas cosas. Hay cosas que hay que debatir, sí, pero hay que debatirlo con altura política, con conciencia política, con entendimiento de los distintos procesos por el que ha pasado Venezuela, por los que ha pasado el mundo. No enfrascarnos en que si hubo o no hubo traición, no enfrascarnos en que sí, a mí me dan mi fusil, me voy a defender, porque es mentira. Hay personas que sí. Yo el 3 esperaba mi vaina también. Pero no enfrascarnos en el debate en ciertas cosas. Yo considero que el chavismo no está dividido. No. ¿Por qué? Porque muchos de los nombres que están hoy en este tira y encoge a través de las redes son las mismas personas que en el 2013 tenían el tira y encoge por Nicolás Maduro. Por eso te digo. Que Nicolás traicionó a Chávez, y lo dije aquí en el primer programa. Sí, se dijo. Se habló. ¿Va a pasar lo mismo o está pasando lo mismo que en el 2013? Ahora, vamos a ver la cadena de eventos, para volverme al tema de la reflexión de si yo, Kendrick Chávez, es un fusil o no. Pero vamos a ver la cadena de eventos y lo que significa la revolución bolivariana para Venezuela y para el mundo. Una, está el comandante Chávez con sus diversos ataques. Estamos aquí, estuvimos aquí. Comandante Chávez fallece. Sabemos ya para muchos las causas del por qué fallece, el origen de las causas, que fue asesinado. Asciende electoralmente Nicolás Maduro un pedimento por comandante Chávez aquel 8 de diciembre de 2012. Empiezan los ataques hacia Nicolás Maduro, para nadie es un secreto. Nicolás Maduro se enfrenta con el pueblo venezolano una serie de adversidades que para nadie es un secreto y que tenemos que tener memoria, donde, bueno, hacerlo claro, en medio de esas adversidades, bloqueo, Latinoamérica totalmente bloqueada, en contra de, incluyendo hasta presidentes que supuestamente eran de izquierda, en contra del presidente Maduro. Ahorita por ahí andan unos 4 que quieren copiar la foto aquella de Lula con Chávez, con la extensión de la mano, pero le falta altura. Ay, bastante, incluyendo, bueno, del presidente Lula se habla que ya... Y el guabinoso de Petro. Que en aquel momento ya Lula era una guabina, lo que pasa es que tenía gente de altura y tenía que el hombre callarse la boca. Lamentablemente el presidente Nicolás Maduro es secuestrado, junto con la primera combatiente, asume la presidenta encargada, que es vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Entonces tú ves la realidad de que la revolución, con todos los altos y bajos, sigue en el poder. Sigue con la maniobra de, bueno, una pausa. Nicolás Maduro le hizo una pausa a las comunas. También es una realidad. Pausas aquí, bueno, voy atajando aquí, voy agarrando allá, voy reacomodar el sistema de los el juego este, creo que juegos de invierno, que lanzas la boya y van los carajos barriendo. Sí, es igual. Entonces por eso te digo, es muy arriesgado. Muy arriesgado, como se vio en los territorios. Bueno, yo lo que te voy esperando es el fusil. Entonces tú volteabas y tú veías un pozo y decías, pero mira, ese pozo yo creo que hay que cuidarlo, porque de repente llega un loco y puede volar el pozo. Entonces ahí es donde nacen las iniciativas de algunas personas, incluyéndome, decir, pero ¿por qué no almacenamos agua? ¿Por qué no almacenamos logística? Y no nos organizamos. Lo vimos y pasaron los días, pero es que por lo menos estoy diciendo, tomamos las cosas a moda. Todos somos milicianos, se lo todo el mundo, sí, para la foto y ya. Sí. Entonces, lamentablemente, ese es un error político
del chavismo, ese es un error político. Ahora, lo vuelvo y le repito, Jonathan, esto está, venimos hablando delante de las grabaciones, fuera de las grabaciones. Yo creo que la mayor llamado que se tiene que hacer en este momento tan complicado, que ninguno tenemos, la única verdad que tenemos nosotros, y que no sé si odiarán, es que estamos en paz. Eso, Esa es la realidad. Estamos en paz y que se sigue enarbolando la bandera de la revolución. Ahora, con esas contradicciones que podrían existir, con esas rabias que nos pueden agarrar a todo el día, pero me va a dar a mí al siguiente día, creo que te está dando a ti un espacio para crear nuevas estrategias de lucha y tú seguir. Yo lo vi en un video, y déjame extenderme un poco, donde se dieron dos opciones. Muy claro el video, creo que te lo voy a pasar, yo lo guardé, donde él dice, bueno, aquí hubieron dos opciones, que yo no estoy no estoy en los pantalones, en la mente del presidente Nicolás Maduro, pero tomó una de las dos. Una, nos enfrentamos, activamos la artillería antiaérea, tumbamos uno o dos aviones, nos arrasan y nos lamentamos de lo que pasó. Dos, me entrego, postergo el momento, pero doy oportunidades dentro del mismo poder del poder en Venezuela, el poder constitucional, a rearmarme estratégicamente y seguir los senderos de la lucha. Ese pequeño video, Jonathan, me ayudó a mí a comprender muchas cosas, porque como he dicho mucho, bueno, acabamos con todo el Estado Mayor de la Revolución, no tenemos un capitán Diosdado Cabello, no tenemos una presidenta encargada, no tenemos. ¿Qué haremos entonces? Entonces la crítica es viceversa. No estábamos preparados para un enfrentamiento, pero el presidente Maduro decidió llevar al holocausto a una Venezuela que no está preparada y le gusta vivir. Porque yo estoy seguro que esas personas que están criticando las políticas que se están implementando para la paz están criticando a Nicolás por la guerra. Sí, por eso te digo. El tema el tema de las críticas es muy fuerte. Por eso yo te digo críticas sin sentido. Porque tú puedes tener muchas molestias, tú puedes las tenemos. Creo que sí, nos pasamos por un estado a veces de depresión y ansiedad colectiva dentro de la ala del chavismo y de la oposición también, porque la oposición no le vemos al frente, que están peores que nosotros, porque nosotros, bueno, está bien, Trump está negociando, pero ¿quién tengo yo allí? A la presidenta encargada, Dilcy Rodríguez, que fue la que la eligió el presidente Nicolás Maduro. Maduro la eligió para eso. Y vuelvo y te repito, la presidenta encargada, yo te lo digo aquí en Carabobo, ella ha dado detalles y creo que dijo en un momento dado, ya la historia dará más detalles. Pero lo dijo hasta la última conversación que yo tuve con el presidente, que todavía le sigue siendo presidente, mi lealtad con él y con el pueblo venezolano. Nosotros no sabemos qué sucedió allí, nosotros podemos hacer una cantidad de hipótesis, entonces yo agarro la hipótesis, habló con la presidenta encargada, dijo, yo me entrego no hay más nada que hacer ahorita, reorganícense, mientras hay este momento de paz, con todas las adversidades que podamos tener, con toda la burla que podamos tener nosotros de ese presidente genocida, Donald Trump, pero estamos en el poder. Y me da chance, como que tú estás en una casa y te dicen, no es lo mismo que te dicen, Kendrick, vete a la casa mañana, tú podrás tener los reales, hermano, para comprar otra casa. Pero la misma presión de irte hoy te hace caer en estado de ansiedad, te hace caer que de repente vas a estafar, lo que sea. A que tú me digas a mí, Kendrick, tienes 30 días o tienes 2 meses para irte y compres tu casa. Creo que las condiciones son muy distintas. Y eso es lo que nosotros tenemos que visualizar ahora.
Tenemos, pues, para terminar la idea. El llamado, más allá de que yo llame un fusil, yo creo que tenemos que organizarnos para ese fusil. Yo creo que tenemos que organizarnos en la producción. Yo creo que el fusil lo tenemos que cambiar por una producción soberana, como lo pedía el presidente Chávez, como lo pedía el presidente Maduro, lo exige y como lo está pidiendo la presidenta encargada de Rodríguez. Yo creo que esa es la realidad, porque nosotros no podemos seguir cargando una camisa nueva si no tenemos zapatos y no tenemos pantalón. Y ahí es donde prepararnos para los estudios. Claro, estamos desde la Biblioteca Enrique Dussel, de la Universidad Nacional de las Comunas, núcleo de formación académico y político de las comunas. Esa es la realidad, prepararnos en las comunas, como lo decía yo, y lo decimos siempre, Jonathan, la unidad tiene que estar en las comunas, unidad en la diversidad del pensamiento. Claro, para poder generar una para poder crítica generar constructiva. debate, porque vuelvo y te repito, que gano yo, lo viví, lo digo con mucha responsabilidad, duramos tratando de organizarnos 4 días, no logramos organizarnos, no logramos ponernos de acuerdo. Entonces, si yo no me pongo de acuerdo en un territorio, ¿cómo yo llamo a otro territorio a que se sume al mío si yo no me puse de acuerdo en el mío? Entonces, creo que tenemos que partir por esa realidad. Esa es mi humilde opinión al respecto. Y sigo haciendo énfasis, digo lo mismo que dices tú, no hay división dentro de la final. Ahora, se han visto en las peregrinaciones. Yo lo voy a repetir. Cuando fallece el presidente Hugo Chávez y asume Nicolás, toda la maquinaria mediática se dirigió en atacar a Nicolás y decir que Nicolás había traicionado el legado de Chávez, ¿cierto? Sí. Y ahí se levantaron muchos pseudochavistas, nació aquel movimiento llamado el chavismo originario, que eran más chavistas que Chávez, que eran la misma gente que criticaba a Chávez, Sí. que eran los mismos que criticaban a Chávez por las políticas de Chávez. Comenzaron a decir que Nicolás estaba peleado con Diosdado, que Diosdado no quería tratar a Nicolás y toda esa paja, ¿cierto? Después del 3 de enero, que había traicionado a las comunas, después del 3 de enero se está repitiendo lo mismo. Carajos que condenaban a Nicolás se levantaron diciendo que Delcy había traicionó a Nicolás y que Nicolás era lo mejor, y Nicolás esto y Nicolás aquello, y ahora la presidenta encargada nos está llevando por un gobierno transitorio de desidia, ¿cierto? Diosdado no quiere a Delcy, Delcy no trata al hermano, porque Delcy vendería hasta su madre. Y toda esta paja que se están montando a través de las redes, y muchos, yo por eso he dejado de grabar algunos videos, pero muchos compañeros dentro del proceso revolucionario, mal llamados influencers, están cayendo en el juego de la oposición. Ni los opositores pues están tan pendejos. Sí, vale, Pero yo le quiero hacer un llamado al pueblo de a pie, porque he hablado con muchos compañeros revolucionarios, preocupados, que dicen, se hacen algunas preguntas. Entonces yo los invito a debatan la situación del país, pero no caigan en el juego de la contradicción, no caigan en el juego del ataque entre compañeros de la revolución, que está pasando con algunos compañeros, que no quiero decir los nombres, pero que andan con un tira y cogen las redes, que parecen dos carajitos mongólicos, y me disculpan el término, con un tira y encoge de que yo soy más revolucionario que tú, yo soy más crítico que tú, pero tú no aceptas la crítica que yo te doy. Y andan en esa estupidez. Y una espinita que me quiero sacar, porque creo que lo dije aquí el año pasado, y lo he discutido en otras ocasiones, y es la crítica
que en su momento le hice al presidente Nicolás Maduro y que la mantengo, si en Venezuela, en el 2024-2025, habían y hay muchos compañeros generando contenido en redes sociales, en defensa de la revolución bolivariana, en defensa del legado de Hugo Chávez, en defensa del gobierno de Nicolás Maduro, generando contenido diario para dar a conocer la verdad de Venezuela. A esos compañeros no se les tomó en cuenta, pero trajeron a un argentino pendejo, lo pusieron en todas las tarimas. Y más, hasta tú mismo me dijiste una vez, no hay que tomar una foto con el tipo. No, ese carajo, no entiendo por qué le estamos dando cabida a ese argentino que abandonó Argentina, supuestamente huyendo de Milei, y él estaba defendiendo a Argentina desde Caracas, pero jugó como todos los que se fueron de Venezuela. Entonces le dimos tarima a un carajo que no sabe un coño de política, que no ha estado en ninguna lucha social, que vive de explotar las redes con temas polémicos. Le dimos cabida porque no, este influencer, mira, está aprovechando del sentimiento. Exacto, este influencer, mira, está defendiendo a Nicolás, ajá, y los que nosotros tenemos en Venezuela, ¿qué? Entonces le dimos luz verde a este tipo y hoy estamos viendo la consecuencia de eso. Un carajo que está jugando a sembrar la discordia dentro del chavismo sin entender los procesos por los que ha pasado el chavismo. Exactamente, no entiende la alguien dijo hace unos días, hablando del tipo, y dijo, ¿y ustedes se acuerdan de la influencia de Chávez? De Eva Bollinger, que se aprovechó de la teta de Chávez, pero cuando parte Chávez llega Nicolás, ¿qué hizo? Atacar la revolución. Lo mismo está pasando con el señor Michel. Sí, atacó a Nicolás. Entonces, sí, Jonathan, por eso te digo, es una situación muy compleja y de que el muchachito Michelo se está aprovechando del sentimiento que se ha generado después del 3 de enero, donde hay uno o no queremos entender. Entonces, yo lo invito a que se vaya para Argentina y pelee allá. Sí, yo también. Hola, creo que se fue. No sé. No, creo que se mudó de casa. Se mudó de casa. Sí, es muy valiente, pero entonces no. Para el frente. Vivía aquí y se fue para el frente. Pero sí es yo creo que todos tenemos que madurar en estos 4 meses que ya, en estos 4 meses que ya han pasado de la realidad de Venezuela, y tenemos que entender que vienen momentos difíciles. Ahora, ¿cómo nosotros, que no llaman a nadie a ese tipo de cosas, cómo nosotros vamos a enfrentar esos momentos difíciles, Jonathan? Más de lo que se viene. Tenemos momentos muy cruciales para nosotros para mantener esa. Lo que pasa es que no han entendido una cosa. Primero, al no conocer la historia de Venezuela, del proceso revolucionario, de todo lo que Chávez hizo para llegar a donde está, y no comprender que aún estamos bajo amenaza de que estamos jugando somos amigos para que no me lances otra bomba, sí, y mates más personas. Entonces, este tipo de personajes que no entienden la realidad, porque ahora imagínate, ¿qué le decimos a los iraníes? No negocien con Estados Unidos porque ellos nos atacaron, cuando ni siquiera al mismo Irán le conviene mantener la guerra. Y que están sentados en negociaciones más allá de todo. Yo vuelvo y repito lo que dijo Nicolásito. La liberación del secuestro del presidente y de su esposa depende de las negociaciones que se están realizando. Eso es una cosa que hay que entender, que hay que comprender. Ahora, que hay otra cosa que también se dio, que yo creo que es parte de. Yo creo que todos chocamos con una realidad el 3 de enero, y esa realidad muchos se están aprovechando de ella, ya lo estamos viendo. Pero hay otra realidad: Venezuela estaba sola. ¿Sí? Y está sola. Entonces, bueno, otra vez se descubrieron muchas verdades, porque movimiento
movimientos sociales, movimientos de aquí, movimientos por allá. No vamos a hablar de los gobiernos, vamos a hablar de los pueblos. Nadie, absolutamente nadie, fue un budismo total. Claro, hubiera un movimiento pidiendo la liberación y condenando. Creo que hubieron, mira, yo creo que hubieron más movimientos dentro del territorio estadounidense y europeo que, En el continente latinoamericano. que contradictoriamente nos adversan que en Latinoamérica. Esa es una realidad y Pero todavía eso es debido a las malas praxis políticas de la izquierda, debido a de la la- madre. de esa izquierda Pero es que intentaron gobernar. pero es que ellos nunca entendieron el proceso. Creo que Lula o Petro está en otra parte, pero Lula se montó en ese barco que llevó Kirchner. En su momento llevó Kirchner, Rafael Correa y Hugo Chávez, que fueron los tres grandes. Lula se montó. Es la referencia de la traición al pueblo trabajador. Lula se montó en ese barco, en ese crucero, pero no lo llevaba él. Yo creo que ya la historia nos demostró que Lula no llevaba ese barco lo llevaban estos tres grandes. Entonces, he visto muchas personas diciendo que Lula fue un factor de saboteo. Eso dicen también. En muchas políticas que intentó implementar Chávez en Latinoamérica. Exactamente, eso también se viene corriendo. Hay un personaje que dijo en una oportunidad: el problema del sistema eléctrico venezolano nace por un saboteo financiado por Lula da Silva. Sí. Eso se dijo y se ha mantenido con muchos argumentos. Hay una realidad de cuando hay personas que aman. Lula imposibilitó el ingreso de Venezuela al BRIC. Sí. ¿Por qué? Porque no le conviene, saben el potencial que tiene Venezuela. La excusa fue Maduro, pero saben que el potencial era el tema de Venezuela, el potencial que tiene Venezuela. Vamos a poner Fidel Castro. Un gobierno que si tú te pones más allá de las misiones y esos adelantos sociales que tiene Cuba, que no hay que negarlos, son adelantos y que tiene de paso el bloqueo más grande de toda la historia, está allí. Y sin embargo, dentro de algunas diferencias filosóficas y doctrinarias de esos gobernantes, Cuba fue un orientador y pilar para estos tres grandes. Yo creo que dentro de esos países, bueno, a lo mejor Fidel lo único que le dije, a mí lo que me interesa es que estás en contra de los yanquis. Lo demás lo podemos salvar. Yo creo que esa es lo mayor que puede existir. A mí lo que me interesa es que tú eres anti-yanqui. Al ser anti-yanqui, ya tú y yo nos sentamos en la misma mesa. Ahora, Lula, yo creo que Lula era anti-yanqui porque no lo tomaban en cuenta. Ahora él conversaba, creo que ya no lo partió. Conversaba, se sentía que le pasaban una manito así por la cabeza, tipo perrito, lo hemos dicho aquí varias veces en los programas. Él y Petro, las dos referencias de izquierda en América Latina, te puedes imaginar, y estaban peleándose para ver quién lo sobaba más como perrito, te puedes imaginar. Nosotros dijimos aquí que el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela es una victoria para Venezuela. En este caso, una victoria para el presidente Nicolás Maduro, que ha demostrado que Estados Unidos tuvo que llegar hasta el último término para poder ganarle algo a Nicolás. Donald Trump ha llevado a Estados Unidos de derrota en derrota. Sí. Y yo estaba reflexionando hace unos días sobre el tema Cuba. El tipo sale diciendo que ahorita va a atacar a Cuba y la va a someter. Sí, le va a mandar Y yo llegué a una conclusión. Estaré equivocado, ¿no? Yo dije, si Estados Unidos ataca a Cuba, queda demostrado que el pueblo cubano y la revolución cubana, el alto mando político-militar de la República de Cuba, ganó. Porque ha aguantado más de 60 años de bloqueo, de ataque, de agresión,
de genocidio que le han tratado de un genocidio continuado en contra del pueblo cubano. Si atacan a Cuba, si agreden militarmente a Cuba, queda demostrado que Cuba derrotó a Estados Unidos. ¿Tú me quieres decir? Aguantó el bloqueo. Claro. Eso es como cuando el bullying vive atacando al niño de la escuela, y lo vive atacando, y el carajito aguanta, el carajito aguanta, y el carajito aguanta, y el carajito aguanta. Y el carajito nunca va a ir, nunca se queja, pero aguanta, hasta que llegue el día en que, coño, este carajo, voy por ahí. ¡bam! Y lo golpeas en público como pasponete. No es que yo te tengo que ganar. Eso es lo que tiene el pueblo cubano. Ahora, viéndolo bien, lo que tú me estás queriendo decir, que el presidente Nicolás Maduro y el pueblo chavista tuvo una victoria política. Exacto. Te estoy diciendo. Si tenemos desde el 2021 con el COVID hasta el 2025 en un proceso de crecimiento económico y ya se estaba perfilando a Venezuela como el país con más crecimiento en Latinoamérica para el año 2026, eso quiere decir que el gobierno de Nicolás, el pueblo de Venezuela, le está ganando a tu bloqueo, le está ganando a tus sanciones, y te queda es bombardear el país, secuestrar al tipo que te está sacando el pecho para decir que tú ganaste algo. Y aún así, no has logrado derrocar hay una del chavismo. Le dijo Narcorrubio. Y creo que tampoco se ha detenido el crecimiento económico. Por eso no se ha detenido. Hay una donde, bueno, eso se viene diciendo, eso lo dijo también el Zanahoria. Bueno, ellos establecen allí que tienen que poner a Dexy porque es la única, el chavismo que mantiene el control político aquí en Venezuela. Realmente es quien cuenta con el apoyo. Quien realmente cuenta con el apoyo. Y por eso el constante ataque a la figura de Delcy, pues no, la traición es para desmoronar la política del pueblo. Eso te digo. Ahora volvemos al principio de nosotros y la famosa disidencia de lo que yo no me dejaría gobernar, no me dejaría tutelar, no me dejaría. Hay un escenario. ¿Tú me estás queriendo decir que en cualquier momento nace el madurismo originario? Podría. El madurismo originario basado en el chavismo originario y sigue la misma tendencia. Bueno, mi opinión creo que no está mucho o no entiende mucho las circunstancias políticas porque, como te digo, hay dos coyunturas allí muy reales. Una de las coyunturas es que el país, y es lamentable, es la realidad, pero está allí el tema político. Secuestro a un presidente y ya el mismo que me secuestró soy el que doy el mensaje de que lo legal, lo legalizado, porque no pude comprobar otra cosa, tengo que secuestrar al presidente, como dices tú, pues no me quedó de otra, porque ni siquiera tengo los números reales para basarme en desmontar unas elecciones falsas. Porque yo le aseguro de que si no existiera, como dice Narcorrubio, el control que sabemos que existe dentro de las estructuras de base para tener una paz, esto lo hubieran desmontado hace rato. Me llevo al presidente, pero dejo toda una estructura. Y esto es lo que nosotros, creo que independientemente, salvando las distancias, que a lo mejor muchos dirán, pero en cierta forma pasó como Irán, salvando la distancia, los ayatolás lo desfallecieron, como dicen en YouTube. Pero a Nicolás lo secuestraron y la revolución sigue con todas las adversidades, repito, nadie está negando que no haya adversidades, nadie está negando que hay una situación compleja, nadie está negando que puede existir
un tema de incomodidad, lo diríamos así, Jonathan, un tema de incertidumbre, pero la realidad hoy, 7 de mayo del 2026, cumplieron 4 meses del secuestro, que hay una legalidad constitucional que está mandando la vicepresidenta o ahorita presidenta encargada, y que el poder está dentro del chavismo, que tenemos que jugar otro juego, Un juego con ajedrez podría decirse, pero sin, lamentando las muertes que sucedieron, sin un proceso de reconstrucción total con la cabeza revolucionaria, el colectivo revolucionario allí, con unas bases que están, se podría decir, intactas, y con una madurez que se podría decir que está sobre el entendimiento, porque si no existiera esa madurez, más allá de que no logramos la unificación que nosotros queremos, la unidad y la organización en muchas partes de los territorios de la comuna que no entendemos, a veces por causa de esos líderes natos de los territorios que ellos se creen comuneros y los demás no. Entonces, pero sí, creo que Maduro dio el mensaje, el mensaje fue acatado y estamos allí con 3 ruedas, con 2 ruedas, yo no sé cómo ya, pero da la redundancia, estamos rodando. Creo que eso es lo importante. En conclusión, ¿existe la división, la fragmentación dentro del chavismo? No. Creo que lo tenemos que Hay ver. diferencias de criterios. Sí. Siempre las ha habido, siempre las va a haber. Y bueno, obviamente, habrá muchos que intentarán pescar entre El revuelto, sí. Lo intentaron con Maduro. Lo intentaron. Ahora son más maduristas que el propio Maduro, están sacando su doctrina muy nueva, el madurismo. Yo quiero parafrasear unas palabras del diputado John Del Silva, en unas declaraciones una transmisión que realizó en TikTok este fin de semana, Yo las vi. donde él llamaba, bueno, a reflexionar y a entender los distintos procesos por los que ha pasado Venezuela, por los que ha pasado la revolución, para no caer en el juego de estos voceros de las redes sociales que pretenden generar confusión y división dentro de la fila chavista. No tenemos que entender y comprender que esto es como el béisbol. Esta es la final del Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela iba en el noveno inning, Estados Unidos volteó la tortilla y todos dijimos, verga, perdimos. Pero Venezuela metió esas carreras y se dio, bueno, ganamos el Clásico Mundial. Así se está jugando esta política. Sí, el día, como decía, como dijo un gran catcher, el juego no se termina hasta que se acaba. Exacto. Esas pequeñas palabras. Hasta que se canta el último año. Sí, esas pequeñas palabras que confundió un gran receptor de Yankee en Nueva York llamado Jorge Guerra, siempre es parafraseado así, como lo dio el diputado Jordan. Hay voceros de oficio que se están encargando de eso. Yo creo que volvemos a la temática, el llamado a la unidad, y no es para de mi generación, y yo creo que ya tu generación ya no es el primer momento difícil que pasa la revolución. Yo tengo la certeza que esto lo vamos a superar. En el 2000 muchos se rindieron con el golpe de Estado. Sí. Pero ahí hay personas, lo que pasa es que la gente se le olvida. Hay personas que todavía, cuando Chávez se declaró socialista, hay personas que se abrieron porque decían que Chávez no se podía declarar socialista. Cuando Chávez, y no el Chávez, porque ese no es Chávez, cuando el Estado decide
no renovarle, porque hay que hablarlo así, la concesión a RCTV. Porque Muchos hay una chavistas contradicción, porque muchos hay chavistas una dijeron así, contradicción. esto es un error. No fue que el Estado no quiso. Ellos no El fueron. presidente de RCTV No solicitó. nunca la solicitó porque él pensaba que era automática y no la solicitó cuando ya es tarde. Entonces muchos chavistas dijeron, no, comandante, un error. Cuando Chávez declara las 49 leyes habilitantes, un error. Y la historia... Hay muchos por ahí que andan defendiendo el tema, ¿no? Que las comunas estaban en contra de la ley. Estaban en contra. Por eso te digo, mira, es algo, y a veces tú ves la misma persona. Es algo, mira, creo que una vez cuando se regularon las armas salieron muchos opinadores, bueno, pero es que tú me estás quitando el derecho a defenderme. Con el plan de desarme. Con el plan de desarme. Por eso te digo, viene reiteradamente, yo no puedo permitir, lo dijo Chávez en el 2011, que las comunas, consejos comunales se vuelvan apéndice del partido. Criticaron porque, bueno, me quiere desmoronar. Nicolás en su momento no pudo articular con las comunas por el tema que ya todos sabemos. Ya se olvidó de las comunas. Ya va en contra del... Y te voy a decir que la organización de los comités locales de abastecimiento y producción, no recuerdo mal el nombre, dio pie a la reorganización de los consejos comunales. Sí, dio pie en eso. Fue una herramienta política para reorganizar entonces el movimiento comunal. Después sale, bueno, Maduro le da el reimpulso a las comunas, como no tiene idea, un reimpulso, que lo defiendo a capa y espada, lo que en teoría se está tratando de hacer con el tema comunal. Es una organización teóricamente muy bonita, donde cada quien va a tener su funcionalidad y darle un pleno ejercicio de democracia y soberanía territorial que no tiene límite. Lo que no lo entendemos somos nosotros. Claro, yo estaba reflexionando sobre eso. Yo decía, estamos cometiendo ya no un error, dos. Yo no sé uno, no hemos entendido que es un sistema de gobierno. No. Y dos, no todas las comunas pueden ser iguales. No, la comuna te da la característica, por eso te digo, sí, hay un sistema de gobierno, hay una ley de comuna que es objetiva, pero tú tienes que llevarle, volverlo subjetivo a tu territorio. No toda la realidad de los territorios son la realidad donde tú vives, no es la misma realidad de mi comuna. Yo lo dije aquí, creo que en el segundo o tercer programa, que me regalaron un libro que hablaba sobre las realidades de las comunas y tocaba el tema de la comuna Negro Primero, donde la comuna Negro Primero, voy a compañero Retaco otra vez, ellos plantearon que según la ley anterior existen los movimientos sociales, pero que a los movimientos sociales no se les dio cabida dentro del Parlamento, pero sí a las unidades socioproductivas. Y ellos plantearon que, bueno, que había que elegir a dos voceros de los movimientos sociales para el Parlamento. Y el Ministerio de Comunas, principal saboteador de las comunas, ayer y hoy, les dijo que no podían. Y el compañero Retaco, que sale en el libro, dice, bueno, como ellos dijeron que no podíamos, nosotros hicimos una sesión del Parlamento y lanzamos una carta comunal que decía que había que escoger dos parlamentarios. Y cuando aquí está la ley de la comuna que dice que sí. Ya. Entonces, nosotros tenemos que entender que es un sistema de gobierno. Lo decía el compañero Jorge Arriaza hace unos días en una entrevista con Oscar Chemer, ¿qué se llama este señor? De la encuestadora. Sí. En su programa, creo que es la situacional. Él decía, las comunas es un sistema de gobierno donde entran todos, chavismo y oposición. Sí. Que es el gobierno de Hugo Chávez que lo impulsó. Sí, pero es un sistema de gobierno del chavismo, de la comuna, de la comunidad. Ahí entra chavismo y opositores, en línea entra todo el mundo.
Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender y entender. Y yo decía en una oportunidad, hay que politizar la comuna y comunalizar la política. Y como es un gobierno que gobierna para todo, es una de las cosas que tenemos que comprender. Tenemos que trabajar en la organización del chavismo en el territorio, sí, pero no es por eso que tú vas a dejar de atender a una señora de la tercera edad que no está de acuerdo con tus políticas de gobierno partidista. Por eso te digo, el tratamiento, lo estábamos leyendo el otro día, discutiendo fuera de cámara, el tema incluyendo, yo estoy en contra de cómo tú quieres fragmentar el hogar, en el tema de los derechos. Yo estoy de acuerdo con los derechos del abuelo y de la abuela, mal, entiéndanme bien, estoy a favor del derecho a la mujer y estoy a favor del derecho del niño y del adolescente, pero también estoy a favor de ese hogar integral que se tiene que ser atendido a través de ese sistema de gobierno comunal en un todo. Es lo que estamos hablando de la holística. Ver el problema en un todo, no ver el problema separado. O sea, eso también a veces pasa que es una de las grandes problemáticas que tenemos. Y sí, el tema no es el tema político como tal, sino un tema de político sectario. Nada, tú tienes que aceptar que tú estás en un gobierno de participación directa, de democracia directa, y que es tu vecino, tú como vocero de ese gobierno popular, es tu vecino el que está allí, que te puede adversar. Tú eres el que tiene el llamado, el que tiene que estar allí, estar atento, llamar a esa persona, hacer, como dijo nuestra presidenta encargada de hacer una verdadera peregrinación en cuestión del entendimiento, que entiendan de que siempre, desde que el comandante Chávez agarró en el año 99, siempre ha buscado la unificación del pueblo venezolano y el beneficio del pueblo venezolano. Y así lo hizo Nicolás Maduro, y así lo está haciendo la camarada de y expandir los programas sociales, llevarlo, discutirlo, debatirlo. Para culminar, yo quiero invitarlos a que vayan y vean en YouTube el episodio número 25 del podcast Fuera de la Caja. Es un podcast que lleva Erika Farías y al frente de Francisco Miranda con la escuela robinsoniana. Pero el episodio 25 ya por título Las comunas y la decadencia del imperialismo. Yo les invito a que vayan y vean ese episodio porque exactamente hay un clip que dice eso que tú estás diciendo. Yo tengo que entender que no soy yo, que no eres tú, sino que somos un todo. Y que no puedo rendirle pleitesía conceder porque es electivo que yo no puedo, tengo que articular. Soy gobierno articular, está bien establecido la articulación, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno comunal y gobierno de corte del sistema popular, gobierno comunal. Articular. Yo creo que nosotros hay dos palabras que tenemos, o tres palabras esenciales que entender aquí: unidad, la diversidad del pensamiento, la articulación del sistema de gobierno comunal con los otros entes del sistema, las instituciones que están establecidas en la Constitución como sistema de gobierno, y el entendimiento de la coyuntura a través del debate de estos momentos tan complicados y tan difíciles que nosotros estamos viviendo. Y acabo de ver aquí por aquí el nombre de este compañero, voy a decir Ramón Grosfogel. Hay un sí, vale, muy Ramón bueno. Grosfogel. Sí, yo no sé pronunciar el apellido, pero los invito. Acá he publicado un video que se llama La universidad no es neutral y tiene que ver con el sistema de educación occidentalista y parte del trabajo que tiene que realizar la Universidad Nacional de las Comunas. Y él plantea unas cosas ahí con el tema comunal que creo que es súper importante. Así que... Era para terminar, dices algo. Pero hay una realidad en las universidades venezolanas, no son las universidades restas, no las conozco, pero sí hay una realidad.
Todos los estudiantes, los primeros años y los primeros semestres son izquierdos. Todos, hermano, no hay uno. Y si hay uno de tendencia derechista, es muy poco. Ahora la reflexión es, ¿por qué cambiamos? El sistema educativo está hecho para eso. Eso es una de las Todos son de tendencia de izquierda. Son, como dirían, son quemacaucho por excelencia. Hay otras cosas que le hemos discutido varias veces, Sí. que el que se considera oposición no sabe ni qué carajo lo que está defendiendo. Bueno, sí. Esa es la realidad. Y que bueno, esto fue este episodio de Debatiendo. ¿Está dividido el chavismo? No, No está dividido el chavismo. se vio las peregrinaciones. Hay algunas contradicciones Sí. teóricas que son normales, naturales en cualquier proceso revolucionario. Y más de lo que pasó el 3 de enero. Y que bueno, sumarán y restarán a su paso. Eso es normal en cada proceso. Bueno, invitarlos como siempre, a debatir y a estudiar estas cosas. Y nos vemos en un próximo episodio de Debatiendo por acá. Y, Henry. Bueno, sin más nada que decir, creo que es uno de los programas que más me ha gustado. Hay cosas que yo quería decir que no dije. No, pero yo creo porque tú y yo creo que hablamos, no voy a decir lo que hablamos, creo que te fuiste a la casa, creo que un 4 o 5 de enero. El 5 de enero, ahí hablamos cosas muy candentes, muy fuertes, y hoy estamos dándole, entender, madurar en estos meses. Entendemos o tratamos de entender un poco la situación, pero sí, yo es uno de los, y los llamo y los invito, no solamente el tema de lo que sucedió el 3 de enero, pero con esa objetividad, desprenderse de que si yo hice o no hice, desprenderse de eso, tratar de entender también la situación, de entender a la presidenta encargada, al capitán Diosdado Cabello y a Jorge Rodríguez, que son ahorita los que ya yo va a dejar tocado ese peso, a Nicolásito, que tiene un peso de verdad que es difícil, a Nicolás Junior, y discutir el tema salarial. Jonathan, yo creo que eso también es importante, Claro, lo poco mucho que sepamos. Todos los temas son discutibles. Son Lo que discutibles. es importante es, creo que la filosofía de este espacio desde el principio ha sido incentivar el debate, el pensamiento crítico, Sí. la Que nos crítica lleve, revolucionaria. que nos lleve. Pero no se trata de criticar por criticar, sino criticar y brindar posibles soluciones a esos problemas que se están viviendo Aquí día a día en la realidad. Le hemos dado unas herramientas. Yo creo que así hemos sido lo más objetivos que pudimos. De verdad, Jonathan, me agradó este programa. Hasta el próximo episodio, y esto fue Debatiendo. Muchas gracias, Jonathan, por tu invitación de nuevo.